Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor argentino Jorge Luis Borges escribió que somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Del latín speculum, la primera acepción de la palabra espejo de la Real Academia Española es la siguiente: tabla de cristal azogado por la parte posterior y también de acero u otro material bruñido, para que se reflejen en él los objetos que tenga delante. En los albores de la civilización, los humanos usaron charcos de agua turbia como espejos para mirar las estrellas en la superficie de la Tierra. Los griegos, los etruscos, los egipcios y los romanos usaron la plata bruñida para descubrir su reflejo. En Mesoamérica, la obsidiana tallada sirvió para los mismos fines, pero sería hasta 1665 cuando el rey Luis XIV de Francia mandó fundar la Real Fábrica de Espejos, donde se refinaría el trabajo del vidrio, el bronce, el estaño y la plata. El espejo moderno, una delgada capa de aluminio esparcida sobre una plancha de vidrio, fue inventado por el químico alemán Justus von Liebig hasta el año de 1835. Gracias a la existencia de los espejos, los humanos pudieron contemplar su imagen verdadera. Imagine usted que por primera vez se mira. El psicoanalista Jacques Lacan subrayó la importancia de este asombro cuando escribió acerca de la función del espejo en la función del yo. Ni qué decir de la ciencia, donde los espejos han logrado que la mirada humana alcance literalmente los confines del universo. El espejo principal del telescopio espacial James Webb es un reflector de berilio de 6.5 metros de diámetro, recubierto de oro, con un área de recolección de 25 metros cuadrados. Sus dimensiones exceden la capacidad de transporte de los cohetes actuales, por lo que está formado de 18 espejos hexagonales retraídos entre sí y que, una vez colgado en la oquedad del universo, se despliegan como una garza de origami. Su vocación por el infinito, y como nos han explicado las mentes más prodigiosas de la ciencia, rastrea distancias remotas que miden a su vez el tiempo. Sabemos, gracias a esos y otros espejos, que vivimos en el universo de 13.800 años de edad. Todo esto por los espejos. Y hoy vamos a hablar de espejos, de la devoción que la humanidad tiene por sí misma y de los relatos de algunos de ellos que tienen en su centro la mágica superficie de los espejos. Hay un antiguo proverbio árabe que sugiere lo siguiente: si un hombre te dice que pareces un camello, no le hagas caso. Si te lo dicen dos, mírate en un espejo. Y como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura, los espejos y las letras. La diosa Hera, cansada de los engaños de una ninfa de nombre Eco, la castigó convirtiéndola en un ser invisible. La condenó a repetir siempre las palabras de los demás y le retiró la capacidad de pronunciar las propias. Es el mito del nacimiento del Eco, pieza indispensable de la Metamorfosis de Ovidio y que el escritor Juan Martínez Leiva recogió aquí en Mitos Clásicos y Sueños Públicos, publicado hace poco por la editorial Cal y Arena. Escondida en el bosque, la ninfa Eco miró sin ser vista al joven Narciso, hijo de una náyade, Liríope, y un río, Cefiso. Lo siguió a hurtadillas, maravillada por su belleza. Narciso presintió la presencia y se estableció entonces el diálogo imposible. «¿Hay alguien aquí?», dijo Narciso. «¿Hay alguien aquí?», respondió Eco. «Ven, ¿por qué me huyes? Juntémonos».
siguió el joven. Ven, ¿por qué me huyes? Juntémonos, dijo la voz sin cuerpo en mitad del bosque. Narciso huyó al sentir los brazos de Eco sobre los hombros y la ninfa, avergonzada por el desprecio, volvió a su morada en la montaña. En ese mismo bosque y en otra ocasión, una tarde calurosa de verano, Narciso se acercó a un manantial transparente y quieto para saciar su sed. No podría saber que muchos años antes, al poco tiempo de su nacimiento, su madre lo llevó con el adivino Tiresias, queriendo saber si su descendencia viviría hasta la vejez. Tiresias vaticinó lacónico que viviría largos años. Si no llega a conocerse, advirtió. La profecía se completó esa tarde de verano. Al acercarse a beber, Narciso vio su rostro reflejado y quedó enamorado al instante de sí mismo. Al querer tomar su objeto de deseo y besarlo en los labios, la imagen en el reflejo se perdía. Narciso nunca pudo alejarse del lugar que le devolvía su imagen y ahí mismo murió, muy joven, apesadumbrado por la carga del delirio y la frustración de no ser correspondido en el deseo por un cuerpo que era solo agua. Martínez Leiva reúne estos mitos y los revela en su forma actual. Estos relatos, apartados 2000 años de nosotros, forman los cimientos del paradigma horizontal. Escribe Martínez Leiva: la psicología ha acuñado el término trastorno de personalidad narcisista para referirse a la afección mental en la que el individuo que la padece tiene un sentido exagerado del valor de su persona, un egocentrismo exacerbado. Necesitan demasiada atención. Estos individuos presentan una necesidad frecuente de recibir elogios y admiración de los demás. Son intolerantes a la crítica y muestran siempre un aire de superioridad moral. ¿Les suena a alguien parecido de nuestros tiempos, de nuestro país? Están seguros de que nunca se equivocan, por lo que son incapaces de reconocer errores, corregir y ofrecer disculpas. Se sienten amenazados por otros individuos que les parezcan eventualmente superiores en algún atributo personal valorado por ellos: belleza, inteligencia, riqueza, poder. Hacia ellos desarrollan un celo enfermizo y hostilidades desmedidas. El mito de Eco y Narciso fue una de las primeras advertencias sobre la imagen que proyectan los espejos. Fue Cicerón quien escribió lo siguiente: el egoísta se ama a sí mismo sin rivales. O como escribió Ambrose Bierce: el egoísta es una persona que piensa más en sí mismo que en mí. Recuerde que usted puede encontrar el guión íntegro de cada programa y la bibliografía completa de las recomendaciones en nuestras redes sociales. Tenemos X, tenemos Instagram, tenemos Substack y YouTube. Síganos para tener siempre a la mano algo bueno que leer, como por ejemplo Mitos Clásicos de Eduardo Martínez Leiva. En el cuento Tlön Uqbar Orbis Tertius, Borges puso en voz de su amigo Bioy Casares lo siguiente: los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Así lo puso. No es una advertencia teológica, sino un presentimiento, el reflejo como una forma del extravío. Debo a la conjunción de un espejo y una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar. Escribió Borges en la primera línea del relato. Desde ese espejo, el cuento avanza entre enciclopedias imposibles, lenguas apócrifas y realidades que se unen a sus limitaciones. Los espejos en la obra de Borges no reflejan el mundo, lo repiten hasta hacerlo incierto. En Tlön, un grupo de eruditos imagina un planeta y lo describen con tal detalle que al tiempo aquel planeta existe. Lo artificial se vuelve más verosímil que lo vivido. El espejo opera del mismo modo, copia algo real hasta el punto en que la copia parece suficiente. La frontera entre lo verdadero y lo imaginado se adelgaza como una lámina de vidrio. Esa idea atraviesa toda la obra de Borges: el miedo a los duplicados. La enciclopedia de Tlön no busca registrar la realidad, sino sustituirla.
La literatura, como el espejo, termina creando lo que nombra. Escribir, mirar, inventar, 3 gestos que se confunden. El espejo aparece aquí como una puerta. No se abre a otro mundo, sino al mismo, repetido hasta el vértigo. Mirarlo demasiado es correr el riesgo de entrar en ese espacio que titila entre la vigilia y la ficción. Borges nos recuerda que todo lo que imaginamos puede llegar a existir si insistimos lo suficiente. Clon, Uqbar, Orbius Tertius forman parte de Ficciones, editado por Alianza Editorial. En sus páginas, los espejos dejan de ser objetos inofensivos. Son los responsables de que el mundo a veces no sea más que su propio reflejo. Mire, he querido traer hoy los libros de Borges, no las obras completas que yo tengo, que usted seguramente tiene, sino aquellos libros en donde lo empezamos a leer. El informe de Brody, Historia Universal de la Infamia, el Aleph, obra poética, todos publicados por Alianza Editorial, los pequeños grandes libros de Jorge Luis Borges. En diciembre de 1929 fue publicado en la revista estadounidense Harper's el cuento La dama en el espejo, un reflejo, de Virginia Woolf. Yo traigo aquí un libro de los relatos completos, publicado precisamente por Alianza Editorial. Este es un libro magnífico. Si lo encuentra, lléveselo. La escritora británica ensayó en este relato breve un estilo que perfeccionó para su célebre novela Las olas, publicada 2 años más tarde, La dama en el espejo. Este relato tiene como protagonista a Isabela, que es narrada para el lector a través de un espejo colgado en la sala de su casa. En las descripciones de Woolf encontramos algunos de los grandes misterios que nos muestran los espejos. Quizá otro mundo, uno inabarcable, uno inmutable. No habría que colgar espejos en las habitaciones de la misma manera que no habría que dejar una chequera abierta a la vista o conservar cartas en las que se confiesa un horrible crimen. Como los vagoneros de las letras, traemos a ustedes el inicio de este relato, La dama en el espejo, de Virginia Woolf. Escuche usted. No habría que colgar espejos en las habitaciones, de la misma manera que no habría que dejar una chequera abierta a la vista o conservar cartas en las que se confiese un horrible crimen. Esa tarde de verano no podía dejar de mirar el largo espejo que colgaba en el pasillo. La casualidad lo había dispuesto así. Desde las profundidades del sofá en la sala de estar, se podía ver reflejado en el espejo italiano no solo la mesa con tablero de mármol ubicada enfrente, sino un fragmento del jardín. El camino de césped crecido entre filas de altas flores hasta que el marco dorado lo cortaba. Pero afuera del espejo reflejaba la mesa del pasillo, los girasoles y el camino del jardín de forma tan nítida que parecían atrapados en esa realidad. Era un contraste extraño. Aquí todo cambiaba. Allí todo permanecía estático. No se podía evitar mirar de un lado al otro, mientras, ya que todas las puertas y ventanas estaban abiertas por el calor, se escuchaba un suspiro constante, seguido de un silencio. Parecía la voz de lo transitorio y lo perecedero, yendo y viniendo como la respiración humana, mientras que en el espejo las cosas habían dejado ya de respirar y permanecían inmóviles en trance a la inmortalidad. El hombre no debe ver su propia cara. Eso es lo más terrible de todo. La naturaleza le dio el don de no poderla ver, como también el de no poder mirar sus propios ojos. Solo en el agua de los ríos y de los lagos podía él contemplar su rostro. Pero hasta la postura que había de adoptar era simbólica. Tenía que curvarse, inclinarse para cometer la ignominia de verse. Estos versos son atribuidos a Bernardo Soares, un asistente contable que se cruzó por la vida del escritor portugués Fernando Pessoa. Según Pessoa, Soares vivió en la Rua dos Douradores, una calle del centro de Lisboa donde también Fernando Pessoa pasó muchos de sus días. Como Soares, hay otros escritores que anduvieron entre la mente de Fernando Pessoa y las calles de Lisboa. Álvaro Campos, Ricardo Reis,
Alberto Caeiro, por mencionar algunos de los llamados heterónimos de Pessoa. Todos ellos tomaron parte de la identidad múltiple del poeta que murió a los 47 años y se ha convertido con el paso de las décadas en uno de los faros de la lengua portuguesa en el mundo. ¿A quién habrá visto Fernando Pessoa cuando se detenía frente a un espejo? La obra completa de Pessoa parece ser un juego de espejos, un continuo de encuentros y desencuentros entre el yo y el otro. En el libro del desasosiego, yo tengo aquí esta edición de Alianza Editorial, parece bastante legible entre las traducciones que yo conozco. En este libro del desasosiego, Pessoa, en la voz de Bernardo Suárez, nos dice: nunca conseguí verme desde fuera. No hay espejo que nos muestre a nosotros mismos como afuera, porque no hay espejo que nos saque de nosotros mismos. Se necesitaría otra alma, otra colocación del mirar y del pensar. Si yo fuera actor habitual de cine o grabara en discos donde podría oír mi voz en un tono elevado, estoy seguro que seguiría igualmente lejos de saber lo que soy del otro lado, pues quiéralo o no, se grabe de mí lo que se grabe, sigo siempre aquí, dentro, en la quinta de altos muros de mi conciencia, de mí. El libro del desasosiego, Fernando Pessoa. En el taller de la otra aventura, usted lo sabe, elegimos algunas expresiones que no son necesariamente literarias. Traemos algo de cine, a veces algo de teatro. Hoy traemos el clásico de los espejos, espejito, espejito. Sí, en este aparato ya viejo, Blancanieves, Walt Disney. Y también el libro de cuentos de los hermanos Grimm, cuentos completos publicados por Alianza Editorial. Traemos también de Ingmar Bergman, se llama Persona, y es una película en donde dos mujeres son como espejos. Estas mujeres son Liv Ullmann y Bibi Andersson, de Bergman. Esta otra también, A través del espejo, del propio Bergman, que tenía una idea recurrente con los espejos. Y este libro de Ambrose Bierce, el diccionario del diablo, del taller de la otra aventura. Sam's Club me da más de los mejores. De la mesa de novedades, mire usted lo que nos ha llegado. Editorial Gato Blanco ha publicado el nuevo libro de Viviana Camacho, Quehaceres y Desasosiegos. Ella es una escritora que lleva ya tiempo haciendo una obra en marcha. Quehaceres y Desasosiegos, Viviana Camacho. Este es un libro interesante que me acaba de llegar, publicado en Ubijus, Derecho Cultural Mexicano.
un acercamiento jurídico a la Secretaría de Cultura en México, escrito por Bismarck Izquierdo Rodríguez. Es un libro interesante que hay que consultar. Tiene que ver con el derecho, con la legislatura de la cultura. Este libro puede ya encontrarse y se llama Derecho Cultural Mexicano. Los abogados tendrán en este libro un instrumento magnífico para entender hacia dónde y cómo va la cultura. Y este otro libro publicado por Salarios del Miedo, Nunca seremos esos personajes, Octavio Guerrero, con un prólogo de Joserra Ortiz. Salario del Miedo. En la mesa de novedades. Escuche usted esta breve crónica de bolsillo que tiene que ver con los espejos. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en realidad vivimos cada mañana el hecho de un hombre que se miraba al espejo. No miraba al país, no miraba a la sociedad, miraba al espejo y cuando quería descubrirse ahí, entonces infamaba, agraviaba y ofendía a todo aquel que no pensaba como piensa Andrés Manuel López Obrador. El espejo oscuro. Soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua, desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito. Querer tocar el grito y solo hallar el eco. Querer hacia el eco y encontrar solo el muro. Y correr hacia el muro y tocar un espejo. Hallar en el espejo la estatua asesinada, sacarla de la sangre de su sombra, vestirla en un cerrar de ojos, acariciarla como a una hermana imprevista y jugar con las fichas de sus dedos y contar a su oreja 100 veces, 100 veces, hasta oírla decir, estoy muerta de sueño. Es evidente que la soledad resulta peligrosa para las mentes que piensan demasiado. Necesitamos ver a nuestro alrededor a hombres que piensen y hablen. Cuando permanecemos solos durante mucho tiempo, poblamos de fantasmas el vacío. Estas líneas forman parte de las delirantes entradas del diario que conforma El Orla, el relato corto que Guy de Maupassant publicó en el año de 1887. Hay muchas ediciones, yo suelo usar esta de Cuentos Esenciales, publicada por De Bolsillo. Los cuentos de Maupassant, uno tras otro, son historias al interior de uno mismo. Usted lo sabe, El Orla es el relato de un hombre frente a sí mismo y sus pensamientos, un hombre temeroso y angustiado por una presencia que le acecha y no logra identificar. La sensación de esa presencia va mermando su salud. Al paso de los meses, sus conductas se vuelven más obsesivas y comienza a escuchar cosas, hasta verse obligado a esperar el sueño como quien espera al verdugo. Cerca del final del relato, el hombre acechado percibe al Orla espiando detrás de su hombro. Al darse vuelta para ponerse cara a cara con este, se encuentra en cambio frente a un espejo. En el espejo no hay nada. Mi imagen no aparecía y yo estaba frente a él, escribió Maupassant. Veía aquel vidrio totalmente limpio de arriba abajo y lo miraba con ojos extraviados. Cuando sentí miedo, de pronto mi imagen volvió a reflejarse, pero como si estuviese envuelta en la bruma, como si la observase a través de una capa de agua. Me parecía que esa agua se deslizaba lentamente de izquierda a derecha y que paulatinamente mi imagen adquiría mayor nitidez. Era como el final de un eclipse. Lo que la ocultaba no parecía tener contornos precisos. Era una especie de transparencia opaca que poco a poco se aclaraba. Pocos años después de escribir El Orla, en diciembre de 1891, Maupassant redactó su testamento. Algunos días después, intentó suicidarse, por lo que fue internado en un sanatorio mental donde pasó sus últimos meses.
¿Usted ha desaparecido del espejo?, le pregunto. Recientemente se publicó la novela Ese imbécil va a escribir una novela. Su autor, Juan José Millás, ha desarrollado en algunos de sus últimos libros Solo humo, La mujer loca, La conciencia contada, A un sapiens por un neandertal, una larga trama integrada por varios relatos donde sobrevuela una pregunta. ¿Cómo es que podemos estar seguros de que somos uno mismo y no otro? A Millás, un espejo no le basta. Los libros de Millás se encuentran publicados en Alfaguara. Aquí tengo El mundo, aquí tengo La mujer loca y aquí La conciencia contada por un sapiens a un neandertal, y un libro al que le tenemos afecto en este programa, La vida a ratos. En uno de los fragmentos de La vida a ratos, este que tengo aquí, nos cuenta sobre una ocasión en que visitó a un amigo ciego que acababa de perder a su perro Lazarillo. Dice Millás, aquel animal era casi una extensión de su cuerpo. También los amigos le profesábamos un gran afecto. Antes de despedirme, paso por el cuarto de baño y al mirarme en el espejo descubro en mi frente, cerca de la sien derecha, un bulbo grande que no me produce dolor alguno. Me quedo preocupado y al llegar a casa voy a vérmelo a mi propio espejo. Ya no está, ha desaparecido. Me pregunto si lo habré imaginado, pero no. Mis ojos todavía conservan la memoria de su forma y mis dedos recuerdan perfectamente su dureza. ¿Habrá cosas que solo se vean en los espejos de los ciegos? Y como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Usted conoce esta sección. Ahora, oiga esta frase. La vida es, para todo hombre, una solitaria celda cuyos muros son espejos. Eugene O'Neill. Nosotros nos vamos ya, pero se queda usted con mi compañero Max Espejel con la mejor información del día en ADN Noticias. Yo soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.